La fantasía y fantasmático en el cuento hispanoamericano premoderno. Ante la necesidad de comprender la posición de escapar de la realidad en la literatura, comenzaron a surgir pensamientos inmersos en relatos cortos que se reconocían como cuentos, los cuales se caracterizaban por tener aspectos relacionados con lo fantástico o fantasmático, teniendo por supuesto presente lo oculto desde la postura de lo espiritualista, de la mano con la coherencia de pensar en lo que hay más allá de una sola dimensión o mundo conocido. Un detonante esencial que permitió el abordaje del cuento desde una perspectiva impregnada con historias repletas de más misterio, ocultismo y teosofía. Es de esta manera como las historias comienzan a tener más correspondencias ocultas que unen a los objetos sensibles, los cuales condujeron a importantes manifestaciones literarias alrededor del siglo XIX. Con lo cual se presenta un lenguaje cognoscitivo y amplio que emplea elementos o recursos metafísicos para su construcción. Por esta razón se pasó de la exaltación de la realidad a un ideal de sueños e imaginación espiritual. Manuel Gutiérrez Nájera nace en Ciudad de México el 22 de diciembre de 1859 y muere el 3 de febrero de 1895. Fue un poeta, escritor y ensayista mexicano que trabajó como observador, cronista y en distintos hospitales. Utilizó múltiples seudónimos entre sus contertulios y el público. El más arraigado fue el Duque Job II. Además se le considera el iniciador del modernismo literario en México. Fue el primer modernista mexicano y cambió el paradigma estético de su época por medio de sus cuentos frágiles, en los cuales vemos la irremediable brecha entre la clase más rica y la más desposeída del México del siglo XIX, en 15 relatos que refuerzan la idea de que el ser humano está inmerso en una sociedad insensible y egoísta, por donde se sube al cielo. Quizás su mejor obra, aunque incomprendida en su tiempo por su estructura renovadora y su tema revolucionario. Además, teje un triángulo entre testigo o humano, mago o medio humano e intermediario del que no se sabe su naturaleza. Cuentos frágiles, publicado en 1883, contiene 15 relatos seleccionados por el propio autor. Sus cuentos atraen por su vivacidad y delicadeza. A veces mezcla sus relatos con imaginaciones fantásticas de las que él mismo se burla. Enamorado de la variedad, junta en feliz armonía a pinturas animadas con reflexiones deliciosamente únicas. A la vez, hombre, porque no se deja ganar por las apariencias, y poeta, quien siempre siente profundamente la melancolía y las tristezas de la existencia. A continuación se va a presentar uno de estos cuentos adaptados a un lenguaje audiovisual, en el que se tuvieron en cuenta elementos como el texto, el sonido con buen volumen, las imágenes relacionadas con las escenas y una excelente articulación vocal al momento de su lectura. La pasión de Pasionaria. Cómo se apena el corazón y cómo se entumece el espíritu, cuando las nubes van amontonándose en el cielo o derraman sus cataratas como las náyades vertían sus ricas urnas. En esas tardes tristes y pluviosas se piensa en todos aquellos que no son, en los amigos que partieron al país de las sombras, dejando en el hogar un sillón vacío y un hueco que no se llena en el espíritu. Tal parece que tiembla el corazón, pensando que el agua llovediza se filtra por las hendiduras de la tierra y baja, como llanto, al ataúd, mojando el cuerpo frío de los cadáveres. Y es que el hombre no cree jamás en que la vida cesa. Anima con la imaginación el cuerpo muerto cuyas moléculas se desagregan y entran al torbellino del eterno cosmos, y resiste a la ley ineludible de los seres. Todos, en nuestras horas de tristeza, cuando el viento sopla en el tubo angosto de la chimenea, o cuando el agua azota los cristales, o cuando el mar se agita y embravece, todos, cual más,
cual menos, desandamos con la imaginación este camino largo de la vida y recordando a los ausentes que ya nunca volverán. Creemos oír sus congojosas voces en el quejido de la ráfaga que pasa, en el rumor del agua y en los tumbos del océano tumultuoso. El hijo piensa entonces en su amante padre, cuyos cabellos canos le finge la nieve prendida en los árboles, el novio cuya gentil enamorada robó el cielo. Piensa escuchar su balbuceo de niña en el ruido melancólico del agua. Y el criminal, a quien atenaza el remordimiento, cierra sus oídos a la robusta sonoridad del océano, que, como Dios a Caín, le dice: ¿en dónde está tu hermano? Y nadie piensa en que esos cuerpos están ya disyectos y en que sus átomos van errantes y dispersos, del botón encarnado de la rosa la carne del tigre carnicero, de la llama que oscila en la bujía a los ojos de la mujer enamorada. Nadie quiere creer que solo el alma sobrevive y que la vil materia se deshace, porque de tal manera encariñados nos hallamos con la envoltura terrenal, y tan grande es la predominación de nuestros sentimientos egoístas que, por tener derecho a imaginar que nuestros cuerpos son eternos, no consentimos en creer que la inflexible muerte ha acabado con los demás, y calumniando a Dios, prolongamos la vida hasta pasada ya la orilla amarillenta en que comienzan los dominios de la muerte. Este sentimiento es mayor en los pueblos que no alcanzan todavía un grado superior de civilización y de cultura. Los egipcios pensaban que en sus deudos difuntos habían menester aún del alimento. Por eso pintaban en el interior de los sepulcros e hipogeos fámulos y sirvientes, provistos de bandejas llenas de sabrosos manjares, cachorros henchidos de agua y grandes panes. Nuestro pueblo conserva aún esa superstición y deposita en el día de los difuntos en el camposanto lo que llama la ofrenda. Días pasados hablaba yo con una nerviosísima italiana acerca de estos usos y costumbres. No estábamos solos en su habitación, que, a haberlo estado, hubiera preferido hablarle de amor. La lluvia no permitía que abandonáramos el sagrado de su hogar, y allí, cautivos, entreteníamos la velada con cuentos de aparecidos y resucitados. ¿No cree usted en la transmigración de las almas?, me decía. Solté a reír y oprimiendo su mano a hurtadillas de los demás le contesté: cuando miro esos ojos y esa boca, creo en la transmigración de los espíritus. Vive en usted el alma de Cleopatra, ¿no es así? Mi bella interlocutora, agradecida, desarrugó el ceño, contraído poco antes por lo huraño de la plática, y me dijo: no sé si los muertos vuelven, ni si emigran las almas a otros cuerpos, pero voy a narrarle una historia. Juan casó en segundas nupcias con Antonia. De su primera esposa quedábale una niña de 7 años a quien llamaban Rosalía sus padres, y pasionaria los vecinos de la aldea. La primera mujer de Juan era todo lo que se llama un ángel de Dios, paciente, sufridísima, amorosa. Se veía en los ojos de su marido y en el fresco pálmito de la niña. Las comadres del pueblo, viendo su tez pálida, sus grandes ojos rodeados por círculos azules y la marcada delgadez de su enfermizo cuerpo, decían que la mamá de pasionaria no haría huesos viejos. Ella, alegre y resignada, esperaba la muerte cantando como guardan las golondrinas el invierno. Cierta noche, Andrea, ¿qué tal era su nombre?, se agravó mucho, tanto que hubo necesidad de llamar a don Domingo, el curandero. Todo inútil, la pobre madre se moría, sin que nadie pudiese remediarlo. Poco antes de estar en agonía, llamó a su hija, que a la sazón contaba 5 años, y le dijo: Rosalía, ya me voy. Yo quisiera llevarte, pero el camino es muy largo y muy frío. Quédate aquí. Tu padre te necesita y tú le hablarás de mí para que no me olvide. Hasta mañana. Andrea cerró los ojos y Rosalía besó, llorando, sus manos que parecían de nieve,
Hasta mañana, es verdad, mañana en el cielo. Juan era mozo todavía y se consoló a los 11 meses. Al año cabal se había casado con Antonia. Esta era mala, huraña y desconfiada. La madrastra, como en el pueblo la llamaban, hizo sufrir muchísimo a la pobre niña. La trataba con dureza, solía azotarla cuando Juan no estaba en casa y hasta llegó a quemar un día sus manos con la plancha caliente. Rosalía lloraba, nada más. Cuando eran muchos sus padecimientos decía en voz baja con la cara pegada a los rincones: «Madre, madrecita». Pero la pobrecita muerta no la oía. Qué pesado de ser el sueño de los muertos. Las niñas del cortijo, viéndola tan triste, la invitaban a jugar, pero ella no iba porque sus zapatitos no tenían ya suelas y los guijarros de la calle se le encajaban en la planta. A fuerza de salamerías con su marido, Antonia había logrado enajenarle el cariño de su padre. Una noche, Pasionaria habló de su mamá, pero esa noche la dejaron sin cena y le pegaron. Malaya la madrastra, decían las buenas almas de la vecindad. Dios quiera acordarse de la pobrecita Pasionaria. Dios tiene buena memoria y se acordó. Cuando nadie lo esperaba y sin visible cambio en la conducta depravada de los padres, Pasionaria se fue reanimando como la mecha de una lámpara cuando sube el aceite. Seguía siendo muy pálida, pero sus ojos brillaban tanto como la lamparilla que arde junto al sacramento. ¿Vas mejor, Pasionaria? Vaya que voy, como que ya me he puesto buena. Sin embargo, un doctor que estuvo de temporada en el cortijo vio a la niña y su pronóstico fue fatal. A la caída de las hojas se nos va. Pasionaria desmentía con su cambio este vaticinio. Pasionaria cantaba, haciendo los menesteres de la casa, siempre que Antonia, perezosa y egoísta, andaba de parranda con las cortijeras. Luego que la madrastra llegaba, Pasionaria enmudecía. Así callan los pájaros cuando ven la escopeta de los cazadores. Las buenas gentes del cortijo se decían, con grandes muestras de compasión, que Pasionaria estaba loca. La habían visto hablar sola en los rincones y hasta habían escuchado estas palabras: «Madre, madrecita». Pasionaria no estaba loca. Pasionaria hablaba con su madre, la santa mujer que tenía una silla de marfil y de oro cerca de los ángeles. Pidió una audiencia a nuestro Señor para decirle: «Señor, yo estoy muy contenta y muy regocijada en tu gloria, porque te estoy mirando, pero si no te enojas, voy a hablarte con franqueza. Tengo en la tierra un pedacito de mi alma que sufre mucho, y mejor quiero padecer con ella que gozar sola. Déjame ir a donde está, porque me llama la pobrecita y se está muriendo». «Vete», dijo el Señor, «pero si te vas no puedes ya volver. Adiós, Señor». La gloria sin sus hijos no es gloria para una madre. Aquella noche Andrea se apareció a su hija y le habló así: «Yo te dije que volvería y aquí me tienes. De hoy en más no te abandonaré. Tú me darás la mitad de los mendrugos que te den por alimento, y cuando te azoten esas malas almas dividiremos el dolor entre las dos». Y así fue. Por eso Pasionaria estaba alegre. Aunque el doctor dijera que se moría, no hay, sin embargo, naturaleza que resista a ese maltrato. A la caída de las hojas se murió. Juan, que en el fondo no era tan malo, se enjugó una lágrima, y el señor cura se la llevó a dormir al camposanto. Como era natural, en cuanto Dios supo la muerte, dijo a sus ángeles: «Id a traerla, que aquí le tengo preparada una sillita baja de marfil y de oro, y un cajón lleno de juguetes y de dulces». Los ángeles cumplieron el mandato y madre e hija se pusieron en camino, pero Andrea tenía cerrada la puerta del cielo por desconfiada, y San Pedro, llamándola aparte para que la niña no se enterase de nada, le dijo: «Ya tú sabes lo que el amo dispuso. Yo lo siento, viejita, pero el que fue a Sevilla perdió su silla. Bien sabido que lo tengo. Nada más llego a la puerta para dejar allí a la niña y que entre sola. Ahora que va a gozar, ya no me necesita,
Lo único que pido es que me den un lugarcito en el purgatorio con ventana para el cielo, que de ese modo podré verla desde allí. San Pedro conferenció con el Señor, que dio su venia, y la madre se despidió de Pasionaria. Madrecita, si tú no entras, yo me voy contigo. Calla, niña, que nada más voy por tu padre y vuelvo pronto. Pronto sí, todavía la está esperando Pasionaria. La pobre madre está en el purgatorio, muy contenta, viendo con el rabo del ojo a Pasionaria, que juega con los ángeles todo el día. Dios dice que, cuando llegue el juicio final, se acabará el purgatorio y que entonces se salvará la buena madre. Dios mío, ¿cuándo se acaba el mundo para que no estén ausentes esas pobres almas? Los silencios del discurso son relativos, de todas maneras. Para el personaje femenino que narra, la verdad está clara. Ella encuadra los hechos que cuenta en la esfera de una realidad especulativa, en la categoría de lo verdadero, de lo increíble, y el lector presumiblemente lo intuye de esta manera, los acepta como tales. No es un cuento de hadas ni un relato mitológico. El ingrediente fantástico no deja de intervenir con independencia de cuál pueda ser nuestra percepción de la realidad. Así pues, en tanto que se considera como un asunto que escapa al control de lo empírico, de la razón noceológica, fuera del dogma de fe, la ruptura con la ley del ordinario se ha producido de igual manera. No olvidemos también que hay en ello un componente sustancial de superstición. El tema de las almas que retoman del otro mundo, no para tomar venganza ni para completar algo que dejaron inconcluso al morir, sino para mitigar el padecimiento de los seres queridos vivos. A modo de conclusión, puedo decir que este cuento presenta un lenguaje cotidiano, estético, con diálogos entre la ciencia y la fe con relación a Dios, deidades o fuerzas extrañas que vienen de toda una tradición como leyendas o historias legendarias, que en su tiempo sobrepasaron los límites del conocimiento y fueron catalogadas como diabólicas o blasfemas. Pero al finalizar su análisis se llega a pensar que no se realiza una evasión completa de la realidad, sino que a pesar de salirse de sus fronteras, logra haber un punto de anclaje que está presente o al que se regresa para cuestionar a la sociedad desde una comparación metafórica sobre la existencia y el precio que conlleva desafiar lo desconocido, y a la vez las preguntas planteadas que se anhelan responder al seguir buscando lo que está después de la muerte. Muchas gracias.